lo estás escuchando en ADEM Audio Novelas. Capítulo 1897. Los pisos superiores del antiguo castillo habían sido destruidos, desgarrados por la devastadora explosión. Los pisos inferiores eran un infierno de llamas furiosas y humo denso. El calor abrasador impregnaba la oscuridad sofocante, y las paredes ardientes se derrumbaban al caer en las aguas embravecidas del lago distante. En ese infierno, alguien tosió ásperamente, y un montón de escombros se movió de repente. Una mujer delicada apartó una viga de soporte humeante que pesaba varias toneladas y se levantó lentamente, su hermoso rostro manchado de ceniza. Casi al mismo tiempo, otra figura se levantó del suelo, observando a su alrededor con intensidad fría. Era una joven de cabello plateado, vestida con una armadura lustrosa gravemente dañada. En una mano sostenía una espada plateada. En la otra, una antorcha negra rota se desvanecía en un torbellino de chispas blancas. La piel de Nepis estaba tan impoluta como siempre. El cuerpo de Monveil, sin embargo, estaba cubierto de quemaduras horribles. Emitió un siseo de dolor y tambaleó ligeramente, mirando a Nepis con una mueca de tortura. Finalmente, sus labios se separaron. «Eres un Aschape». La voz de Monveil estaba llena de asombro apenas contenido. Era admirable que supiera sobre el Schaping y lograra reconocerlo. Después de todo, no quedaban verdaderos practicantes de esa hechicería extinta en la actualidad, al menos, ninguno que Nepis conociera, aparte de ella misma. Nepis dio un paso en dirección a Monveil, preparándose para lanzarse en un ataque total. Apenas. El tiempo era corto. Nepis había invocado el nombre verdadero del fuego y lo había tejido en una simple frase para causar la poderosa explosión. Su propio aspecto estaba suprimido, por lo que había usado la antorcha negra como la fuente de la llama. El resultado había superado sus expectativas, pero no era suficiente para ganar la batalla. Nepis había escapado de la explosión casi ilesa, ya que era prácticamente inmune a todo tipo de fuego, excepto el suyo propio. Las reflexiones también estarían relativamente bien, eran demasiado poderosas para ser destruidas por una simple conflagración. Así que solo tenía unos preciosos momentos para lidiar con Monveil. Mientras tanto, Monveil había sufrido el mayor daño. No solo porque era una mera bestia trascendente, sino también porque Nepis seguía quemando su esencia para canalizar el nombre verdadero de la destrucción. Invocarlo exigía mucho de las Aschape, pero valía la pena para una asesina como ella. Invocar la destrucción no invocaba un rayo del cielo para fulminar a sus enemigos, ni los aplastaba como una onda de choque. En su lugar, el resultado de invocar ese nombre verdadero era insidioso y sutil. Nepis no había sido falsamente modesta cuando respondió a la pregunta de Monveil. Su dominio del Schaping era, de hecho, rudimentario y carente de matices. Había comprendido un buen número de nombres gracias a las lecciones de Ananke y su legado de aspecto, pero las formas en que podía canalizarlos eran toscas, y sus frases eran primitivas. Aún así, incluso en sus labios, el nombre verdadero de la destrucción era un instrumento temible. Si simplemente lo canalizaba sin mucha guía, sus ataques se volvían más destructivos de lo que se suponía. Si lo conectaba con el nombre de un enemigo, y más aún con su nombre verdadero, entonces el enemigo quedaba maldito, como si se le hubiera colocado un hechizo místico. Cada corte que recibían sería más profundo, y cada golpe que soportaban magullaría más. Por eso Monveil había sufrido más por la explosión. Era como si el mundo mismo estuviera siendo reformado para destruirla. Tal era el poder del Schaping, el poder de doblegar el mundo a la propia voluntad. Quizás porque Nepis había sido despojada de su aspecto, quedando impotente por primera vez en muchos años, vio el Schaping desde una nueva perspectiva en ese momento. Voluntad. Mientras Nepis atacaba, un pensamiento repentino surgió en su mente. ¿No era esa la esencia de la supremacía, forzar la voluntad de uno sobre el mundo? Ella estaba comandando las llamas, y había lanzado el hechizo de destrucción sobre Monveil. Ambas cosas estaban doblando el mundo para ajustarse a sus deseos. Claro, no lo estaba logrando solo con su voluntad, en su lugar, estaba usando la hechicería de los nombres como su conducto. Pero, ¿había quizás una pista hacia el camino que debía seguir para alcanzar la supremacía en el poder milagroso del Schaping? Antes de que la espada de Nepis pudiera alcanzar a Monveil, hubo un estruendo, y una de las reflexiones atravesó una pared en llamas, su sable cortando la madera adamantina como papel. Nepis había perdido su antorcha, pero ahora estaban rodeadas de fuego. Seguía canalizando su nombre verdadero, así que ejerció su voluntad e hizo que las llamas abrasadoras crecieran y descendieran sobre la criatura, bloqueando su camino. Tratar de derrotar a Monveil y a dos bestias supremas no era una apuesta segura. Entonces, Nepis había elegido la estrategia más prometedora, ignorar a las reflexiones y apuntar a eliminar el eslabón más débil, la princesa de Son, a toda costa. Aún así, perdió un momento de concentración para detener a la primera reflexión. Monveil aprovechó ese segundo para blandir su espada. Ella también era una hábil espadachina. El acero afilado mordió profundamente en el costado de Nepis a través de la grieta en su armadura destrozada, y la sangre escarlata fluyó como un río. Un humano normal se habría quedado aturdido por el dolor tras recibir una herida tan espantosa. Incluso un guerrero entrenado y experimentado habría reaccionado, intentando salvarse o retrocediendo. Al menos, habrían reaccionado. Pero Nepis no reaccionó en absoluto, como si el dolor no le importara. Como si ser cortada por una hoja afilada no fuera nada.
Más que eso, giró su cuerpo indiferentemente un momento antes de que el sable cortara su carne, no para evitarlo, sino para asegurarse de que golpeara sus costillas en lugar de hundirse en su abdomen blando. Por eso, su espada dejó una marca sangrienta en el cuerpo de Monvale, obligando a la princesa de Zona a retroceder. Sin prestar atención a la herida sangrienta en su costado, Nepis continuó su asalto. Su rostro estaba impasible, y sus ojos eran serenos como dos lagos profundos. Por dentro, sin embargo, estaba un poco arrepentida. Porque ya no podría disfrutar de la liberación del dolor. Aunque ser cortada por una hoja afilada era un tormento leve y escaso, esta herida era solo una de muchas que tendría que recibir para ganar. A medida que las llamas se extendían y Nepis se enfrentaba a Monvale, extrañamente indiferente al dolor agonizante y al daño que se le hacía a su cuerpo, la princesa de Son parecía cada vez más perturbada. Finalmente, preguntó, con una curiosa sonrisa retorciendo sus pálidos labios. Changing Star, ¿qué clase de monstruo eres? Nepis bajó su espada y dijo en su tono habitual, uniforme, ¿monstruo? Su espada silbó al pasar por el aire, fallando el cuello de Monvale por un mero milímetro. Transformó su tajo en una peligrosa estocada en un solo movimiento fluido y perfecto. No lo recuerdo. No he sido un monstruo en mucho, mucho tiempo. Muy por debajo, en la orilla del lago oscuro, el santo Rivalen de Aegis Rose dejó escapar un grito de dolor y rodó por las escaleras de piedra, dejando un rastro de sangre a su paso. Su forma trascendente había desaparecido hace mucho, y una vez más era un simple humano. Uno de sus ojos faltaba, y su armadura dorada estaba rota en al menos media docena de lugares. Al caer al agua, dejó escapar un gemido ahogado y luchó por ponerse de pie. Sus enemigos no parecían tener prisa por acabar con él y, sin embargo, su muerte era inevitable. Malditos. El Sir Rivalan se tambaleó y cayó de rodillas, su sangre mezclándose con las aguas inquietas. Miró hacia arriba con una expresión estoica. Una bestia gigantesca que parecía una pantera elegante descendía lentamente los escalones de piedra. Aún peor. Dos figuras humanas caminaban frente a ella, ambas con terribles heridas. Eran los cadáveres de dos paladines de valor que la hija de Kison ya había matado, traídos de vuelta a una perversa apariencia de vida por la vil reina. Sus antiguos compañeros, camaradas y amigos. Sir Rivalen apretó los dientes, sabiendo que no había escape. No le tenía realmente miedo a la muerte, siempre que fuera por una causa noble. Sin embargo, convertirse en una de esas cosas, ser usado para hacer daño a sus compañeros caballeros. Eso le parecía demasiado vil. Miró hacia abajo, a su reflejo ensangrentado en el agua, y susurró en voz baja, tendré que asegurarme de que mi cuerpo sea completamente destruido, entonces. Su voz era débil, pero llena de determinación. Los enemigos se acercaban. Antes de que el santo Rivalen pudiera hacer algo, sintió que el agua a su alrededor se volvía extrañamente cálida, ardiente, incluso. Entonces, de repente, empezó a hervir y agitarse. Un momento después, un monstruo espantoso se alzó del lago justo detrás de él. Era un gran demonio forjado de metal negro, con 4 largos brazos y llamas infernales ardiendo en sus ojos malévolos. Ríos de agua corrían por su pulida y afilada coraza, silbando mientras se evaporaban y se convertían en nubes de vapor. Elevándose sobre el arrodillado Rivalen, el demonio miró hacia abajo, al silencioso acechador y a los dos cadáveres trascendentes. Luego, abrió su terrible boca y escupió una bocanada de fragmentos de vidrio en el lago. El santo Rivalen quedó momentáneamente desconcertado. ¿Qué? ¿Por qué parecía que la aterradora criatura tenía una expresión de disgusto en su feroz rostro? ¿Y por qué parecía como si hubiera estado masticando vidrio? Capítulo 1898. Dentro de la antigua ciudadela, una batalla aterradora estaba llegando a una conclusión sombría. El interior del gran salón estaba devastado, y aunque el humo aún no había llegado, la oscura extensión estaba impregnada de un calor sofocante. El suelo destrozado estaba cubierto de sangre. La batalla no había ido bien para los santos del ejército de la espada. La mayoría ya estaban muertos, solo quedaban 4, luchando por mantenerse con vida. El santo Rohan estaba golpeado y ensangrentado, su melena blanca teñida de rojo. Su relámpago se había extinguido, y aunque su armadura encantada, un regalo de su hija para celebrar su trascendencia, le había servido bien, ahora era un desastre destrozado de metal desgarrado, a 1 o 2 golpes de desmoronarse en un río de chispas etéreas. El Sir Jas estaba rodeado por todos lados. Su forma trascendente era la de una abominación demoníaca con cuernos de cabra y ojos malévolos, su mirada desbordaba de una aterradora malicia. Había salido bien contra el santo del dolor, infligiendo heridas graves a su oponente de piedra, pero a medida que sus compañeros campeones de valor cayeron uno tras otro, la situación empeoró. La Santa Hilly también estaba gravemente herida. Sus costados estaban empapados de sangre, desgarrados por terribles garras. Su hermoso rostro estaba pálido por el dolor y la fatiga, y su poderoso arco hacía tiempo que había sido destruido. Incluso su escudo estaba al borde de romperse, mientras que su lanza ya tenía varias grietas en su larga hoja. El cuarto santo superviviente estaba desplomado sobre la espalda ancha de la forma trascendente, apenas consciente por haber perdido demasiada sangre. Fue el que había sido alcanzado por la flecha del acechador silencioso en la emboscada. Irónicamente, otros estaban muertos, pero él seguía aferrado a la vida. A pesar de eso, no era de mucha utilidad en la batalla.
Sus enemigos, por su parte. Dos terribles lobos gigantes estaban rodeando a Rohan, preparándose para acabar con él. Eran Aullido Solitario y uno de sus reflejos, ambos en mucho mejor forma que el león alado. El segundo reflejo perseguía a Eli, apenas contenido por su lanza y escudo. El cadáver del Gran Terror había sido destruido, al igual que dos de los santos resucitados. Sin embargo, tres más habían sido tomados por la reina de la canción. Ahora rodeaban a Sir Just, atacándolo para ayudar al santo del dolor. La situación era desalentadora, y ninguno de los santos de la espada veía una salida. Incluso Sir Just ya no parecía tan divertido. Sus ojos malévolos se entrecerraron, y una profunda voz inhumana resonó en el devastado salón, enviando un escalofrío por la columna vertebral del santo del dolor. Qué problemático, qué frustrante. A este ritmo, no podré ver si tus intestinos también están hechos de piedra. Su monstruosa boca se torció en un gruñido. Sir Just arrojó a uno de los cadáveres vivientes a un lado y se lanzó sobre la gárgola de piedra, ignorando las manos muertas que desgarraban su carne. En ese momento, sin embargo, el gran lobo que había estado persiguiendo a Eli giró de repente y saltó sobre el sátiro monstruoso, abriendo su mandíbula para desgarrar al siniestro santo. La santa Eli tambaleó y vaciló, al borde de sucumbir a sus heridas. Aullido Solitario ya estaba bajando su elegante cuerpo al suelo, gruñendo mientras se preparaba para lanzarse y hundir sus colmillos en la garganta del santo Rohan. Sin embargo, se escuchó un sonido extraño, y cada ser viviente en el salón arruinado se detuvo por un momento, dirigiendo su atención hacia el oscuro portal de las puertas destrozadas del castillo. No ocurrió nada por un segundo, y luego, una silueta masiva salió disparada de la oscuridad, estrellándose contra el suelo con un gemido lastimero. Era una enorme pantera negra, su pelaje de ébano desgarrado y empapado de sangre, aún estaba viva, pero apenas. Aullido Solitario se congeló por un segundo. Y en ese segundo, una figura infernal de metal negro retorcido apareció en silencio de las sombras en medio del salón. El demonio no perdió tiempo antes de sumir la ya caótica batalla en un estado de absoluta carnicería. Sus cuatro manos se movieron al mismo tiempo. El par inferior cortó a dos cadáveres trascendentes, reduciéndolos instantáneamente a dos pilas de carne sangrienta, mientras que el par superior se extendió hacia adelante y agarró la cabeza del reflejo anhelante. Sus garras en forma de daga atravesaron el espeso pelaje y perforaron fácilmente el cráneo del lobo. Un momento después, aplastó la cabeza de la bestia suprema como si fuera una calabaza podrida y la destrozó. Habiendo aprendido una amarga lección, el demonio no intentó morder al engañosamente apetitoso reflejo. Eso no era carne. En cambio, era vidrio insípido. Con su llegada, el curso de la batalla cambió instantáneamente. En algún lugar más arriba, la santa apretó el corazón del reflejo de Rebel y lo aplastó con su puño blindado. Hubo un sonido parecido al de un espejo rompiéndose, y la oscura criatura se congeló, la luz de la vida desapareciendo lentamente de sus hermosos ojos. Luego, una extraña onda se extendió por su cuerpo, y una red de finas grietas se reveló en su piel de alabastro. Un momento después, el reflejo se hizo añicos en una lluvia de vidrio plateado. Los fragmentos de vidrio se dispersaron por el suelo y luego se disolvieron en una corriente de luz, que fue devorada por la oscuridad fluida. La santa bajó su mano, cansada. Sunny solo supo lo que había ocurrido al escuchar los leves sonidos de vidrio rompiéndose. Fusionado con Serpiente, estaba en medio de una feroz pelea contra el verdadero Rebel. Tanto el hermoso demonio de la oscuridad como la bestia monstruosa en la que Serpiente se había transformado estaban en el suelo, sus cuerpos entrelazados, tratando de destrozarse mutuamente. Lickslayer estaba ganando. Hubo un crujido repugnante, y una ola de dolor cegador dejó a Sunny aturdido. La mandíbula inferior de Dire Fang estaba casi desgarrada, colgando torcida de varios jirones de carne destrozada, un torrente de sangre manando sobre los brazos y el pecho de Rebel. Serpiente se estremeció y retrocedió, debilitando involuntariamente su agarre sobre su cuerpo. Eso le dio a Lickslayer el espacio suficiente para empujar el cuerpo monstruoso de Dire Fang hacia atrás y levantar su pierna, colocándola entre su cuerpo y el de ella. Luego, con una poderosa patada, envió el cuerpo monstruoso de Dire Fang volando hacia atrás. Aún desorientado, Serpiente se estrelló a una docena de metros de distancia, haciendo que el suelo temblara por la fuerza del impacto. Sunny reprimió el dolor insoportable e intentó evaluar la situación, lo cual no fue fácil, considerando que aún estaba ciego. La santa debía haber destruido el reflejo. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo ahora? Lo escuchaste en Adema Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.